Era México y era 1984. A diferencia de la novela de George Orwell del mismo título, los jóvenes mexicanos no vivían en un régimen totalitario ni vigilados en todo momento por la avanzada tecnología gubernamental. Sufrían, sin embargo, las consecuencias de vivir en un país con fronteras comerciales poco flexibles, destruido económicamente y con poca tolerancia para sus expresiones culturales. Jaime Pontones, exlocutor de Rock 101. Del 84, yo no te puedo decir mucho cómo estaba el rollo juvenil. Sí te puedo decir que había un rollo emergente de las pandillas. Empezaban a sorprender la organización, o si quieres la desorganización pandillera, los expanchitos empezaban a asolar las colonias. Mientras el lanzamiento de la primera computadora personal le permitía a los Estados Unidos iniciar su marcha hacia las sociedades de la información, México aún buscaba su camino a la modernidad, dando tumbos en el oscuro presente que le significaban la deuda externa y la devaluación. La gestión de José López Portillo en la presidencia del país dejó para el sexenio de Miguel de la Madrid muchos problemas, sobre todo económicos. Aumentó la inflación, creció el empleo informal y la producción sufrió una fuerte caída. En esa penumbra, los jóvenes aún carecían de experiencias masivas por el cerco intolerante que las autoridades habían olvidado retirar desde la matanza de Tlatelolco en 1968. Mauricio Hammer, editor de la revista Círculo Mix-Up. Ya se ha escrito mucho al respecto. Lo que al joven se le ofrecía era la posibilidad de divertirte sanamente mientras te integrabas al mercado de trabajo, ¿no? Como profesionista o como asalariado. Y sanamente implicaba refrendar los valores patriarcales, la familia mexicana como célula de la sociedad, el sexismo, ¿no? Y el universo conformado como familia llevado a la extrapolación del Estado mexicano, ¿no? El presidente era el gran patriarca, todo regido por las buenas costumbres, ¿no? Y la moral, fuera de eso, bueno, no se podía. El rock era visto por las instituciones como un medio de expresión anárquica y de ruptura. Los grupos que había en la escena local carecían en su mayoría de técnica para interpretar sus instrumentos. En los años 60 y 70 solo se podía estudiar música en el conservatorio, la escuela superior, la nacional y la libre. Nadie pensaba que se pudiera vivir del rock and roll. La falta de grupos provocó que para los 80 también fueran pocos los foros y escenarios. Así las cosas, los sellos discográficos tampoco estaban interesados en editar la música de grupos que, en su gran mayoría, solo eran un remedo de los extranjeros. El cerco comercial tampoco ayudaba a satisfacer al público mexicano, ya que la oferta internacional de discos era reducida y costosa. En 1984, el puente entre el rock y los jóvenes era la radio. Era un país cerrado donde la televisión por cable y los viajes al extranjero eran la excepción y no la regla, donde el correo seguía cerrándose con saliva y no con un teclazo de computadora, donde los únicos artistas internacionales venían a los festivales que conducía en televisión abierta Raúl Velasco desde Acapulco, donde los jóvenes escuchaban baladistas y canciones infantiles y la mayoría de ellos no se cuestionaba si esto era lo correcto. Mauricio Hammer, editor de la revista Círculo Mix-Up. Desde Amándaro hasta prácticamente los tiempos de Salinas, en México se cerraron las puertas totalmente al exterior y muy particularmente en lo que se refiere al rock, el famoso sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Yo diría que más que una conciencia clara de lo que estaba pasando, era una conciencia del vacío. O sea, lo que se sentía era un gran vacío. 1984 es también el año en el que fallece Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo, y los científicos franceses Luc Montagnier y François Barré-Sinoussi descubren el virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Es el año en el que David Lee Roth y Van Halen saltaron a la fama mundial con su sexto álbum titulado 1984. Y el 1 de junio se lanza también en la Ciudad de México una estación de radio que propone mostrar el 101 del rock. Este es uno de los programas especiales con los que Ibero 90.9 lanza una mirada al convulsionado 1984 para analizar el papel que la música tuvo para los jóvenes capitalinos. Revisaremos cómo se vivía la música en los antros, las tiendas de discos y cómo eran los pocos conciertos que se realizaban. Echaremos un ojo también al momento en que una estación de radio se encendía para ocupar un lugar protagónico en la Ciudad de México. Aquella que no se encontraba realmente en el 101, sino en el 100.9 de la frecuencia modulada. Así consumíamos la música y vivíamos en la Ciudad de México de 1984. En Ibero 90.9 inicia la conversación.
1984. Jaime Pontones. Exlocutor de Rock 101. Sí, bueno, lo importante era que había que hacer pesquisas y que no todos los discos los importaban luego, sino que cuando alguien se iba a Estados Unidos le encargabas discos y los ibas también, pescando por ahí en el chopo. Mauricio Hammer. Editor de la revista Círculo Mix-Up. Tú comprabas el disco, no lo podías oír en el coche, no es que lo clavaras ¿me entiendes? Además ni coches teníamos, pero bueno, en el caso dado de que tuvieras un coche no lo podías oír ahí. Entonces tenías que llevarlo con emoción y con anticipación a tu casa. Entonces tenías que llegar a tu casa y sentarte frente a un estéreo. Tenías que abrirlo y quitarle el ritmo. Si eras muy obsesivo, pues quitárselo con cuidado para que no se rompiera. Luego sacarlo con mucho cuidado y sacarlo del todo jacket, etcétera. Y mientras lo ponías, pues checabas lo que podías en la portada. Y aparte estaba el asunto de que lo oías mil veces, porque no había tantísimos productos, ni era tan fácil que tú te hicieras, cuando menos en mi caso, de tantos discos. Mario Hernández. Ejecutivo de EMI Music. El mercado de la música era completamente diferente. Los formatos, a principios de los 80 se lanzaban todavía sencillos, los LPs, el cassette empezaba inclusive a principios de los 80 no era muy fuerte el cassette, lo que más se vendía era el sencillo, después empezó a vender bien los LPs y posteriormente el cassette. En 1984 la música se compraba, y se compraba cara. La rigidez en las leyes de importación hacían que los acetatos y cassettes editados fuera de nuestras fronteras tuvieran un alto costo. Faltaban aún 10 años para la llegada del Tratado de Libre Comercio, y con él la posibilidad de importar libre y legalmente material discográfico. Tony Méndez. Socio de Rocotitlán. Si era gringo, pues te tenías que encargárselo a alguien. Y si era mexicano, era difícil, las disqueras no vendían mucho rock mexicano, lo encontrabas en pocos lados. Por eso el chopo ocupó un nicho muy importante, porque de alguna manera nuestra escaparate. Mario Hernández. Ejecutivo de EMI Music. Había muchas tiendas en las colonias que pues vendían los éxitos que estaban sonando en la radio. Había muy pocas tiendas especializadas, 2 o 3, en donde podías comprar el disco importado. A excepción de algunas tiendas independientes preocupadas por acercar las novedades musicales de vanguardia, la mayoría de la música rock que se escuchaba en 1984 provenía de la radio y se compraba en los supermercados. Jesús Iturralde. Exlocutor de Rock 101. Estamos hablando de los 80s, eran tiendas de discos importados, ¿no? Cuando querías encontrar cosas que no te encontrabas en el departamento de discos de la Comer y cosas por el estilo. Me acuerdo de Super Sound, que estaba ahí en Polanco, era muy buena tienda. Me acuerdo de Ave Discos, estaba en Tíber, Kip 70, que todavía, a los 80s todavía tenía lo suyo. Pacho. Integrante de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Bueno, estaba Disco Ser, estaba Margolín, si mal no recuerdo, estaba Yoko, Sonic Sound, estaba Hip 70 y pues eran paraísos, porque si era llegar a un lugar donde era un enclave, donde podías encontrar gente afín a ti. Mauricio Hammer. Pues eran mucho más familiares, mucho más entrañables, mucho más como lo que puede ser una pequeña librería o una pequeña cafetería. En Super Sound, que era una tienda especializada que estaba en Polanco. En Ave Discos también. Dominique Peralta. Exlocutora de Rock 101. Y cuando iba alguien o yo iba en la Casa de las Brujas, no existían estas grandes cadenas de discos que hay actualmente. En Sanborns, por supuesto que no encontrabas nada de lo que se tocaba en la estación, pero ni soñarlo, ¿no? Tony Méndez. Socio de Rocotitlán. Aquarius era buenísimo en Satélite, en la Roma, Rock Shop. Ave Discos era famosísimo. Se hicieron luego como más de jazz, pero tenían las primicias así de los primeros discos que iban llegando. Mario Hernández. Ejecutivo de EMI Music. La tienda que mejor surtido tenía en cuanto a sencillos era Ave Discos. Para mí era como que en la que yo encontraba las cosas que más me gustaban, ¿no? Aunque bueno, también compraba en las otras, ¿no? Como te menciono, Super Sound, Aquarius. Aquarius era y sigue siendo una tienda muy especializada en rock progresivo, el glam rock de los 80. Era lo que manejaba, ¿no? Ahí no te podías encontrar un disco de Stevie Wonder o Diana Ross. Willie Damage. Exlocutor de Rock 101. Antes de entrar a Rock 101 fui fan de la estación y
para ser fan de la estación primero tenías que haber pasado por Super Sound o por Rock Express, que eran las tiendas chingonas en donde se conseguía música chingona al precio que debía ser, porque en esa época también estaba Sorba, pero eran unos rateros, cabrón. Antes de Sorba estuvo Discos Brillos, tenían 3-4 tiendas por aquí por allí que tenían catálogos buenísimos, pero no sé si no la supieron manejar o qué les pasó, tronaron. Mauricio Hammer. Era muy diferente la experiencia de comprar discos. La experiencia de comprar el vinil yo la veo muy diferente de la experiencia de comprar el CD. Se me hace radicalmente diferente porque con el vinil la conexión emocional era mucho más fuerte. El arte era enorme, lo podías estar viendo durante todo el tiempo que estabas subiendo el disco. La experiencia de oír un disco no era lo mismo que oír un CD, porque normalmente el disco lo oyes en tu casa, entonces era un momento especial, era un lugar especial, tú le dedicabas un tiempo y un espacio determinado a un disco. Aún así, desde los años 60 la Ciudad de México tenía un oasis en el número 1866 de Insurgente Sur. El espacio, en sus mejores momentos, combinó a una tienda de discos y parafernalia con un pequeño foro de conciertos. Se llamaba simplemente Hip 70. El nombre de su dueño, Armando Blanco, se ha perdido en el tiempo. La llegada de Mix Up y Tower Records en los 90 impiden recordar que alguna vez las tiendas de discos fueron también ventanas de la contracultura. Desde 1968, Hip 70 fue uno de los pocos lugares del Distrito Federal en el que los jóvenes podían pasar la tarde escuchando o comprando música. En 1984, aún eran pocas las tiendas en las que podría adquirirse discos de rock. Benjamín Salcedo, exlocutor de Rock 101. Fíjate que yo tenía la suerte de vivir en la colonia Florida. Yo vivía en la calle de Tecoyotitla y Tecoyotitla es paralela a Insurgente Sur. Entonces yo caminaba 100 metros y estaba en Hip 70. Entonces, en las tardes, después de la universidad, era muy común que me saliera, me iba caminando, iba con Armando Blanco y oye, ¿qué hay nuevo? No, pues deja de ponerte un discazo nuevo que acaba de llegar, y te ponía toda la música que te pudieras imaginar. Pasaba horas ahí sentado oyendo cosas. Tony Méndez, socio de Rocotitlán. Hip 70, que además fue un antro que fue nuestro papá de todos los antros, el señor Armando Blanco, que se la rifó y es uno de los papás del movimiento, porque pues también se aferró, cabrón, y quién sabe cómo en un huevito del lugar hizo el movimiento y tocaba el tri, y tocaba el Aragán, y tocaba el Batis, tocaban los Dux, tocaba todos los de esa época, y este cabrón pues pudo resistir y llegó hasta por ahí de los 80s todavía. Entonces Hip 70 vendía discos rarísimos, de los más extraños, ahí podías conseguir todo lo más extraño. En el libro 20 años de aventuras Hip 70, Armando Blanco narra que la idea de abrir la tienda le vino en un departamento de la Ciudad de México. Hipnotizado por la decoración de luz negra que le presumían sus anfitriones en una reunión, tuvo la idea de abrir Hip 70, una tienda, dice él, donde se vendieran colgajos, parafernalia, pósters, huaraches, discos y camisetas. Benjamín Salcedo. Era maravillosa porque tenía una magia especial, ¿no? Había muchas tiendas en esos años, pero tú recordarás, por ejemplo, Ave Discos en Tiber 100, por ejemplo. Llegabas, pues era una tienda fría, era así una vitrina, discos en el aparador y eso. Tú entrabas a Hip 70, desde que le veías la cara a los que atendían, desde que veías quiénes estaban allá dentro de la tienda, porque era común encontrarte a Piro, encontrarte a Ricardo Ochoa ahí, aparte de que luego se hicieron tocadas arriba de la tienda, ¿no? Pero en el momento las discotecas tenían un olor que se ha perdido, ¿no? Tú entras a Mix Up y no huele a nada, o sea, al contrario, si algún día prendieran el aire se les agradecería. El nombre tiene un origen sencillo. Refiere a las caderas de la mujer, parte del cuerpo femenino enfatizada por la moda de la época, y a las siglas que en inglés significan gente honorable e importante. También a los hippies de los años 70. Hip 70 fue un homenaje a la generación que cambió los pantalones de vestir por los jeans del proletariado. Esta prenda de vestir, combinada con el cabello largo y el rostro sin rasurar, fueron las primeras señales de disidencia social de los jóvenes. Willy Damage. Ahí me compré mi primer disco de tienda. Esa es la tienda de discos. Y no mamadas. En Insurgente Sur. A un lado de donde estaba el núcleo Radio 1000, enfrente de Plaza Inn. Sí, a una cuadra. Era una gloria, cabrón. Ahí me compré mi primer disco de XTC, que es uno de los discos por los que he aprendido a hablar inglés. Nacho Desorden, exlocutor de Rock 101. En los 70s hacían una cosa que se llamaba quema de discos. Entonces juntaban un chingo de discos de música disco y los
apilaban, les echaban petróleo, gasolina y tómala, cabrón. Los prendían ahí insurgentes, allá afuera del IPSET. Sí, porque ahí comprabas rock. Willy Damage. Yo era cliente de todo eso en la medida que mis 5 pesos de domingo me lo permitían. Pues era donde se podía comprar cosas buenas, ¿no? De otra manera lo que te quedaba era esperarte a que salieran las ediciones nacionales y meterte a Sanborns o al Gigante a comprar algunas ediciones que algún loco de disquera se le ocurría que podía funcionar en México. The Rock Revolution. En la parte superior de la tienda se realizaban conciertos desde los 60, pero, al igual que la mayoría de los lugares donde se tocaba rock, no se vendía alcohol. Era considerada por los puristas como una distracción que impedía a los asistentes recibir la enseñanza que ofrecía esta música. Libros y discos eran los medios para acceder a otra cultura, la rebeldía a lo establecido. Las grabaciones, decía Armando Blanco, eran un tesoro de la sabiduría musical que se coleccionaba con orgullo. El valor del individuo se medía por la cantidad de discos que tenía. Por eso, para el dueño de esta tienda, cualquier esfuerzo por importar los discos estaba justificado. Valía la pena abordar una camioneta Volkswagen y manejar hasta Los Ángeles para adquirir los discos. En los 80, un incidente trágico durante una presentación del Tri cerró las presentaciones en vivo de Hip 70. La devaluación, el terremoto y una renta imposible se encargaron de hacer lo mismo con la tienda. El 1898 de Insurgente Sur cerró sus puertas en 1990. ¿Y tienen alguna idea de por qué cerró Hip 70? ¿O? Sí, eran muy pachecos. 1984. La vida nocturna de la Ciudad de México en 1984 no podía ser menos interesante. Al lado de los centros de espectáculos que presentaban a los eternos baladistas, se encontraban lugares de baile que extendían aún más la vida del periodo disco. La experiencia de escuchar un grupo de rock en vivo no estaba contemplada aún por las autoridades. Mauricio Hammer. Una negación a darle la mayoría de edad al joven en México. O sea, el joven mantenerlo como niño o el mayor tiempo posible, ¿no? Jesús Iturralde, exlocutor de Rock 101. El concepto como conoce el antro hoy en día no existía. Había discos, así le decíamos, que ibas a bailar música disco. O había lugares como Rocotitlán que ibas a oír grupos en vivo. Pero este concepto de música grabada donde mezclas donde hay rock o puedes mezclar otras cosas, lo que hoy en día puede ser un antro, no existía. De hecho, salió en los 80s con Rockstock, que yo creo que fue el primero que rompió con el rollo de hacer un lugar, tenga las funciones que tiene una disco, pero la música es más rock and rollera. En 1985 aparece en la Ciudad de México un bar que capturaría como pocos la explosión musical de los grupos locales. Cerca de la Plaza de Toros México y frente a la Avenida de los Insurgentes, abría sus puertas Rocotitlán. Rocotitlán surge... Tony Méndez. Es el hijo de un antro que abrimos en Coyoacán en el 82 que se llamaba La Rocola. Era un lugar donde empezamos el movimiento de rock de los 80s con Botellita de Jerez, que eran nuestros hermanos de casa. Tocábamos Querigma y Botellita de Jerez. Éramos los estelares o los que abríamos casi todos los fines de semana. En 1985 Sergio Arau, el de Botellita de Jerez, encuentra el local de Rocotitlán y se inaugura Rocotitlán siendo los dueños los botellos, Armando, Paco, Sergio, Fernando Arau y Thierry Gautier, que es por ahí un productor de música, un ingeniero, y ellos son los primeros dueños de Rocotitlán. En el 85 inauguramos Querigma y Botellita de Jerez. Botella es el primer grupo en tocar en Rocotitlán y Querigma el primero que cierra los conciertos. A las pocas semanas, Rocotitlán era ya el principal escaparate de los grupos de rock mexicano. De hecho, contaba con un decreto de los dueños que prohibía que se cantara en inglés. Según el libro Sirenas al Ataque de Tere Estrada, esta limitante era una estrategia para que los grupos de rock mexicano inventaran sus letras y se esforzaran por hacer un trabajo propio. De ahí estuvimos trabajando con toda la banda, haciendo muchísimas cosas hasta que... Tony Méndez. En el 89 al principio de 89 se salen los botellos. Primero se sale Sergio Arau y Fernando, su hermano, y después a los meses se sale Armando y Paco. Y había quedado el antro un poco como a la deriva con unos cuates que no les sabían bien y que eran medio guaruras y estaban peleados, y de repente en algunas veías que llegaban con pistolas y la ponían encima de la mesa. Cuando empezó Rocotitlán hasta el 2002
no podíamos vender más que cerveza, no teníamos alcohol. No existía la ley de no fumar, por supuesto todos fumaban. Era un ambiente de cuates. Lo que sucedió con Rocotitlán es que rompió las barreras de tú sí, tú no, o tú traes guaraches, no entras, o tú estás feíto, no entras, o tú te ves de clase social tal, ni madres. Aquí todos los que querían entrar a Rocotitlán entraron, ricos, pobres, con influencias, sin influencias. Era muy extraño. Por ejemplo, yo llegaba a veces a Rocotitlán y cuando entraba al estacionamiento me encontraba lo mismo una moto, una bicicleta, un bochito todo jodido que un BMW, un Mercedes. Esa chinga, aquí se juntan todos, cabrón. Fundado por Botellita de Jerez y Fernando Arau una semana antes del terremoto, el antro ofrecía un minúsculo escenario en el que los grupos no podían brincar mucho, ya que corrían el riesgo de estrellar la cabeza con el techo. Benjamín Salcedo, exlocutor de Rock 101. Yo me acuerdo que los amantes de LOL eran muy altos y no podían brincar. Si brincaban se golpeaban con el techo, ¿no? Entonces, quietecitos, el único que brincaba era Gazú, que ese sí podía volar, no había ningún problema, no le pasaba nada con lo que había ahí. Pero era incómodo, no había ventilación. En fin, parece que estoy describiendo unos lugares horribles, pero era todo lo contrario. Eran esos lugares, épicos, ¿no? Unos lugares simbólicos, ¿no? Del rock and roll mexicano y del rock and roll internacional. Cerveza, humo de cigarro y sudor tapizaban el lugar, que resultaba siempre insuficiente para la cantidad de seguidores de la emergente ola de rock mexicano. Los fundadores buscaron llegar a una generación a la que el rock se les había muerto en los 70 por la represión del gobierno, y a otra que veía en el rock en español un rompimiento con sus padres, que seguían escuchando baladistas como Emanuel o José José. El colectivo Arte Urbano abrió después, en 1987, la última carcajada de la Combancha, mejor conocido como el LUC, un foro que se presumía independiente y en el que igual se realizaban obras de teatro, danza, mesas redondas y conciertos de diferentes géneros musicales, entre ellos el rock. Benjamín Salcedo. Un lugar curioso porque entrabas tú por un pasillo largo y al entrar al lugar tenía 2 pisos, pero no 2 pisos completos, sino un piso de abajo y un segundo medio piso como todo alrededor. Eran mesas muy cómodas para ver un concierto. Pues tenías una mesa en el piso de arriba, pues no te tapaba absolutamente nadie, ¿no? Así pude ver a grupos como los Cramps, que abajo se estaban matando por ellos, y yo desde arriba, desde la periquera, tranquilamente asomado. No era un lugar práctico, era un lugar muy encerrado, era un lugar, digamos, que hoy no pasaría las mínimas medidas de seguridad que se han impuesto. Fue ahí donde La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio abrirían la presentación de un grupo vital para la escena del rock californiano de los 90, Jane's Addiction. Benjamín Salcedo. Era clave, ¿no? Incluso tuve la suerte, un sábado, estaba yo en el Tianguis del Chopo, curiosamente, y de repente apareció Pacho, y apareció Rocco, y oye, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Oye, vamos a hacer una fiesta hoy en la noche en el LUC y tenemos un grupo sorpresa invitado, ojalá vayas. Vamos, ¿por qué no? Llegó, y cuál va siendo la sorpresa, yo me enteré un poquitito antes y me dio tiempo de ir a mi casa por mi disco para que me lo firmaran. Era Jane's Addiction el invitado sorpresa, y estaba ver a Jane's Addiction en el LUC es como estar viendo al Bola aquí enfrente, ¿no? O sea, así, ahí estaban, ¿no? Los momentos tocando cuando venían en el primer disco, en el Independiente, antes de que saliera el Nothing Sacred. La intensidad del concierto aún es recordada por su cantante Perry Farrell. I played personally as a DJ in Mexico City, and Jane's Addiction played Mexico City in the early days before anybody knew who we were. With Maldita Vecindad. The LUC? Yeah, the LUC. See that? How about that? Yeah, you got it. You remember that. I remember, of course. I remember driving with Pacho. He had a little Volkswagen. It didn't have a floor. I think he still drives that car. Really? But we had a great time. Dani German, socio del Tutti Frutti. Jane's Addiction al LUC, ahí andábamos, fíjate. Estaba bien chistoso. Pues era un día así como de puros invitados, ¿no? Porque yo creo que yo se vine a casar aquí en México, algún rollo así, y fue una tocada así como para los cuates casi, ¿no? Y estuvo bien chistoso porque a mí siempre me ha gustado Jane's Addiction, ¿no? Por su estilo, y aparte, pues relacionado con mi tienda, es uno de los primeros que tenía el Septum perforado, ¿no?
Entonces sí me gustó mucho. Pero estuvo bien chistoso porque en esta época no se hacía mucho el stage dive, ¿no? Y él lo hizo en el look, ¿no? Entonces brincó y en lugar de que agarraba, la gente se abrió porque dijo, ay, está loco, ¿qué onda, no? Y ahí terminó la tocada, ¿no? Estuvo chistoso. Otro de los lugares que sirvió como referente para el rock de los 80 fue el Tutti Frutti. Tony Méndez. Por supuesto el Tutti, ¿no? El Tutti que sí, también es importantísimo. Era un poco más underground, no había tantas tocadas, pero fue muy especial. Abrió otra puerta más hacia el underground. Mauricio Hammer. Tutti Frutti era una especie como de bar. Tenía unos pinball machines, lo cual era muy simpático, unas periqueras, te sentabas y te ponían música padre y entonces decía uno, no, o sea, si lo piensas es una cosa muy elemental y muy sencilla y muy boba. ¿Qué calle quedaba? Es que hubo varios venues para ese lugar, pero uno al que yo conocí mejor fue uno que estaba en Lindavista, en el Apache 14, que era de los papás de estos muchachos, de un grupo de Carmela y Rafael, de unos que bailaban, no sé, entonces estos parece que eran hijos de ellos, y entonces había un lugar de esos así como de muy adulto que se llamaba el Apache 14, pues imagínate que era así como de como cabaret, ¿no? Un poco, no sé, un poquito, y entonces en un pedazo de este lugar, aprovechando el permiso y las cifras, habían puesto como esta especie de lugar que realmente era muy inocente y sin embargo pues nos parecía así como de lo underground y de lo alternativo. Dani Gerna. El Tutti Frutti en el 85, así que hace un ratito. Pues el Tutti en el 85 era básicamente el único lugar donde se escuchaba así como música underground o subterráneo. Muchas bandas que traíamos de Europa, rollos que de repente yo ya traía en la cabeza desde antes, ¿no? Porque yo en esta época yo tenía 21 años, ¿no? Allá pues sí me gustaba el reventón, ¿no? Entonces yo venía a México que ya con ciertos gustos y estos gustos aquí no se encontraban en ningún lugar, ningún antro, ¿no? Entonces por suerte con mi ex chava pudimos abrir este local, ¿no? Llevó el Tutti Frutti, fue ahí en Lindavista, arriba del Apache 14, un restaurante. Y pues ahí es donde empezamos a mezclar todo ese tipo de música y poco a poco empezamos a jalar gente, ¿no? La verdad sí tardó un buen rato porque pues era música nueva, era música diferente, era música raro, era un lugar muy retirado de donde había acción también, entonces sí era un poco difícil, ¿no? Llegó hasta un punto que prácticamente íbamos a cerrar el lugar porque no llegaba gente, ¿no? Hasta que de repente había unas bolitas de chavos españoles que estaban bien clavados y les encantaba y ellos empezaron a jalar más gente, ¿no? Entonces, gracias la verdad a esta bolita, pues siguió el Tutti, ¿no? Y ya con el tiempo también empezamos a meter grupos de aquí sobre todo, ahí empezaron los Caifanes, los Malditos, Café Tacuba, Santa Sabina, La Lupita, como que todos pasaron por ahí, ¿no? Pacho. En el ático, porque era de 2 aguas, pues había una puertita trasera donde subías y ahí puse una barra, un tocadiscos, porque ella se casa o se rejunta con un punk belga. Y entonces, pues cabrón, pues, como buen belga, venía a ver a su familia y se traía discos punks. Dani Gerna. Socio del Tutti Frutti. Era un lugar muy loco porque de repente para muchos era el único lugar donde ir. Ahí llegaban los chavos, los punks con los pelos parados, los chavos, bandas de por ahí de repente, gente que no podía entrar en otro lugar, ¿no? Entonces con otros sí. Entonces ellos mismos nos cuidaban, ¿no? Porque luego había gente, el Tutti al principio obviamente siempre fue muy subterráneo, muy underground, nunca tuvimos un letrero en la calle. Llegó un momento que sacamos volantes que decía Tutti Frutti y tal grupo, búscanos. Así no poníamos dirección ni nada, ¿no? Pero hubo un momento que ya se empezaba a hacer más famosillo y toda la gente quería ir a conocer. Y sí llegó una época que había gente como nada que ver. Y cuando hay gente nada que ver, como que se pone nervioso y empiezan los pleitos a veces porque no saben cómo actuar, ¿no? Y está chistoso porque los mismos chavos de ahí que siempre nos cuidaban en el lugar, ¿no? Y eso sí me acuerdo de algunas anécdotas muy locos, ¿no? También, como el Tutti era underground de verdad, no había permisos de ningún tipo. Entonces, de repente, cuando llegaban inspectores, nos avisaban desde la calle, ¿no? Entonces,
Entonces pues nos avisaban y apagamos la música y apagamos la luz. Luego el lugar lleno, ¿no? Y toda la gente así calladita, nadie hacía ruido, hasta que se fueron los inspectores, ya siguió la fiesta, ¿no? Así de padre, ¿no? Es algo que hoy en día mucha gente me dice, ¿por qué no abres otro? No se podría hacer, el concepto de eso no se podría hacer ya. Pacho. A esa casa de estos chavos que les heredan, huérfano, y entonces es una casa enorme con jardín, empiezan a invitar amigos pintores a vivir ahí y a hacer talleres y fiestas. Entonces es taller, residencia colectiva, implícitamente hablando, o sea, de facto, no preconcebidamente, galerías, porque las fiestas eran exposiciones, ¿no? Y reventones, y centros culturales. Dani Gerna. Sigue estando ahí, y abajo sigue un cachito Apache 14, pero pasé hace como un mes. Y una parte sigue siendo Capache, como que lo vi muy raro, creo que está cerrado. La esquinita ya es un Oxxo, un 7-Eleven, uno de estos. Y la parte de arriba donde era el Tutti, la ampliaron, donde estaba el estacionamiento, lo cerraron todo. Y es una iglesia cristiana. 1984, un programa especial de Ibero 90.9. En 1984, el anuncio de los conciertos de artistas internacionales, sin importar quiénes fueran, era una promesa que pocas veces se cumplía. The Doors y Police en México, o Queen en Puebla, son ya legendarias excepciones. Willy Damage. La mamá de un amigo era mesera en el Casino Royal, un pinche bar no sé cuál, y le tocó ver a los Doors y no tenía idea de quién era, y le caía mal el Jim Morrison. Decía, pinche güey payaso que se cree gringo, pinche gringo borracho. Y ahora si conoces a alguien que vio tocar en vivo a los Doors, le pones un altar, ¿no? Olvídate de a Morrison. Police, sí. En el Cena Baile de Police. Cena Baile de Police. En el Hotel de México. Los boletos se vendían en el Hip 70 y costaban 100 varos. 110 con el IVA. Ahora World Trade Center. En el World Trade Center. Y decía que tenías que ir de etiqueta, cabrón. Y sí, había gente de etiqueta y la chingada. Y porque era cena de gala y tocaba Police y tocaba Size. Size era un grupo que generalmente tocaba en el Hip 70, ¿no? Junto con el Dangerous y una banda que se llamaba Trademark. Y en eso apagan todo y se suben los de Police y ya empiezan con esa rola. Pues en ese momento todas las mesas con pizzas y vino los Reyes, cabrón, valieron madre, tiraron todas las mesas y toda la banda hacia el pinche escenario. Con frac y todo. No, los rucos que iban de frac y eso se fueron atrás, cabrón. O sea, de repente salieron todos los New Wavers, punks, post-punks. Proto-punks. Simón. Estuvo chido ese concierto. Dani Gerna. Socio del Tutti Frutti. Y así otros que yo he ido que la verdad más bien ibas porque no había otra cosa, ¿no? Yo incluso casi me da hasta pena decirlo, pero yo fui a ver a Rod Stewart a Querétaro, ¿no? Porque era así como, no manches, va a venir alguien así grande y un estadio y no, ahí vamos todos, ¿no? El personaje ya, la verdad, a mí ahora ni siquiera entramos porque hubo un caos, portazos y bombes, agua y caballos, no, eso muy loco. Y era Rod Stewart, imagínate, ¿no? Nacho Desorden. No había rock, o sea, no había conciertos. De repente había uno al año y venía Deep Purple en el estadio donde ahora juega el Cruz Azul. Y nada más venía uno de Deep Purple, ¿no? Y venía Black Oak Arkansas y la chingada. Jesús Iturralde. Exlocutor de Rock 101. Yo, mira, el primero que me acuerdo incluso es 70s, que fue cuando vino a Chicago, al auditorio, fueron 2 días. El primer día fue un desmadre, portazo, la chingada. Claro, la gente estaba que se pelaba o sea, tenía un chingo de sed, ¿no? De estas cosas. El día que llegaba un concierto, pues, todo el mundo estaba desbocado, obviamente, pues si llevabas 2 años o 3 esperando que hubiera un chance, ¿no? Lo cierto es que el público en México vio frustrado su entusiasmo continuamente por promotores poco éticos o autoridades caprichosas que cancelaban a la menor provocación los conciertos de grupos internacionales, horas o minutos antes de que se realizaran. Muchas veces era por los rollos, los acuerdos con las delegaciones para los lugares, permisos, los conceptos de seguridad. No eran realmente empresas que tenían una infraestructura, ¿no? Para hacer eso, por ejemplo, que te digo, pues eran los de Supersound, los de la tienda de discos, se la aventaron, la hicieron con nosotros en Rock 101, la publicidad y todo, y me acuerdo que a la hora, que siempre, ¿no? Una bronca ahí con la delegación, ya no se hizo bien, pero siempre no se hizo, ¿no?
Benjamín Salcedo. Como bien lo dices, no había conciertos, se cancelaban por cualquier razón. A mí me tocó la cancelación de San Luis Potosí de Black Sabbath, estando en San Luis Potosí ya, ¿no? Me tocó la cancelación de Blue Oyster Cult, Palacio de los Deportes, también ya estando casi en la puerta. En fin, era muy común. Otros que eran inventados, ¿no? Como el de Pixies y Front 242, que nunca sucedió y que todos creíamos que sí iba a pasar. Era curioso. Pero de los conciertos que más importancia tuvieron, yo podría decirte, el primero de Soda Stereo en México fue el primer gran show de rock en español que nos tocó vivir. Tony Méndez. Sí, se canceló el concierto, se boicoteó. El cuate que hizo el concierto, un cuate muy muy serio, no recuerdo su nombre, pero perdió hasta la camisa. Y se lo boicotearon ya teniendo permisos y todo, el gobierno les canceló. Ahí es donde empezó la bronca del Ángela Peralta. Los vecinos empezaron a quejarse que no querían conciertos de rock, y bueno, pues como son los Pirurris Nice de ahí, pues ya no dejaron a los locos expresarnos. Dominique Peralta, exlocutora de Rock 101. El de Miguel Ríos en la Plaza de Toros fue un boom de la música en español, que incluso BMG Ariola sacó esta línea que se llamaba Rock en tu idioma, porque Rock 101 era la única estación del cuadrante que tocaba rock en español. Y era la época de los Enanitos Verdes, de Miguel Ríos, Miguel Mateos, Radio Futura, en fin, todos estos grupos, y tenían un espacio importante combinado con la música en inglés. Entonces, lo de Miguel Ríos fue como que el primer gran evento, que me acuerdo que fue un día que llovió impresionante y la gente se quedó, y él no, como que no iba a salir, y si salía y no salía, y al final salió, y la gente, bueno, se desgarraba así las vestiduras, y fue espectacular ese concierto. Willy Damage. El último concierto que se hizo en el Ángela Peralta me parece que fue el de Mano Negra, un par de meses después del concierto de Front 242. El concierto de Front 242 provocó que fuera el de Mano Negra el último. El de Mano Negra se hizo solo y gracias solo al Festival Cervantino, porque como era una institución cultural tenían el permiso de hacer un concierto. Tocó Café Tacuba, tocó La Maldita Vecindad y tocó Mano Negra. Después cerraron. Antes de ese concierto, el de Front 242 fue un pinche aquelarre. Eran 2 fechas, sold out, y la primera pues hubo un desmadre punk rocker a la puerta. Iba llegando la delegada en ese momento no sé quién era. ¡Puah! Le cayó una pinche botella a los pies. La hermana de Pontones. La hermana de Pontones. ¡Puah! Le cayó una pinche botella a los pies de toda la banda que quería hacer portazo. Fue un desmadre por el portazo, que era la mitad Super Sound. Tuvo a bien asociarse con Mario Olmos, que era un pillo, y el dinero de todo el adelanto de la preventa para traer a los Pixies y a Peter Murphy al Ángela Peralta se lo fue a gastar a Las Vegas, y la culpa pues no se la llevó Mario Olmos, sino se la llevó Super Sound, y tuvo que pagar con discos y con media tienda. Dominique Peralta. Paralelo a Rock 101 hicimos una compañía de conciertos. Entonces trajimos a David Byrne, a la Ángela Peralta. Había un contacto ahí con el gobierno de la ciudad. Entonces la idea era que la Ángela Peralta fuera un foro, además de Rockstock, que era más pequeño, a donde constantemente pudiéramos traer un tipo de grupos que fueran como para ese aforo, que no me acuerdo, pues 1,000, 2,000 personas. Es muy chico, pero es un lugar increíble. Lo malo es que está metido en esta zona residencial y que pues los vecinos no les encantó la idea. Entonces lo de David Byrne fue también impresionante, también un diluvio tremendo, pero estuvo muy, muy padre. 1984. Mauricio Hammer. Sí, mira, yo pienso que desde tiempos de Avándaro, con la experiencia que esto significó en términos de desastre, porque fue un desastre de organización
y pasaron muchas cosas y la prensa le sacó un jugo tremendo y hizo leña del árbol caído y que la encuerada de Avándaro y que no sé, hizo muchas cosas que realmente no venían al caso, pero satanizó totalmente al rock y lo asoció así de una manera muy muy profunda con todo lo que era las drogas y la sexualidad así desatada y etcétera. Y obviamente que sí hubo una decisión del Estado de no volver a permitir que se oyera rock, que el rock fluyera en México, ¿no? Y eso hizo sus buenos estragos en México, ¿no? Porque yo siento que nos retrasó en muchos sentidos, que sumió al rock en un estatus de cosa underground, de cosa medio no muy de mucha calidad, no muy bien, etcétera, y nos volvió una especie como de provincia cultural del mundo, porque nosotros realmente lo que teníamos era la referencia del disco y todo, y lo chistoso es que pues, siempre hubo grandes aficionados al rock en México y grandes conocedores y todo, pero que podía ir a un concierto pues era muy poquitos, ¿no? Si no era posible traer a las bandas a nuestro país, algunos aventurados empresarios pensaron que sí era posible llevar a los aficionados a conciertos que se realizaban cruzando la frontera norte. Además de la agencia de viajes Forum Internacional, la tienda de discos Super Sound fue una de las primeras en explorar esta posibilidad. Nacho Desorden. Francisco Tegui, el dueño de Super Sound, antes de tener la tienda, quiso ser piloto y en su familia, como no lo dejaban, le pusieron una agencia de viajes. En Super Sound íbamos cada mes a Houston por discos, cada 4 meses a Londres por discos. Y entonces, en alguna de esas ocasiones, no mames, va a tocar tal y tal. Entonces le dijimos a los chavos de la distribuidora de discos que si nos compraban 100 boletos. Y le pusimos un pizarrón en la tienda y sí, los clientes decían, vaca. Cuco Sánchez llevó a sus hijos y pues sí, se juntaron los primeros 100. Yeah. Y pues de ahí cada vez que había conciertos chidos nos íbamos y entonces por cada 15... Los primeros 100? ¿Cuál fue el primer concierto? El primer concierto fue uno de el Monsters of Rock, me parece que era Van Halen, Metallica, Rat y otro más. Bueno, después de eso sabíamos que por cada 15 boletos la compañía de reacción te daba uno, entonces comprábamos ya de 200, 300 boletos, apartábamos 2 pisos del Hotel Galerías de Houston, ¿no? Y nos íbamos la secretaria, Pancho, el contador. Pancho era el mensajero. Nos íbamos todos a ver los conciertos y de regreso les decíamos a cada cliente, pues llévate estos 10, me los das allá en México para no pagar impuestos, ¿no? Entonces cada uno se llevaba 10, ya nos traíamos 500 discos, 600, 700 discos sin pagar impuestos. Estaba chido. Además de que traíamos los que sí pagábamos con impuestos, ¿no? A más de 50 conciertos. Así desde, por ejemplo, una vez fuimos a ver a Pink Floyd, pero un día antes tocaba R.E.M. en el pinche Summit, que era un chingaderita junto al Astrodome donde tocaba Pink Floyd, y al otro día fuimos a ver a los Red Hot Chili Peppers a un bar, todavía no tenían ni discos los Peppers, y entonces cada vez que íbamos nos quedábamos 3-4 días y veíamos un chingo de conciertos, y todos los boletos estaban pegados en la pared de Super Sound de los conciertos a los que íbamos, pero sí fue un buen negocio, nos salía gratis ir. Dominique Peralta. Fui a ver a los Rolling Stones, que no fui a muchos, porque como decía Luis Gerardo, alguien tiene que trabajar, pero él sí se iba, ¿verdad? Y Jaime también. Entonces, Lini y yo siempre nos quedamos, pobres de nosotros. Sí. 1984. En aquel entonces, bueno, a principios de los 80, las estaciones más fuertes inclusive eran las estaciones de AM, Radio Éxitos, Radio Capital y Radio 590 La Pantera. La radio musical en los 80 fue el catalizador de muchos géneros musicales. Con la llegada de la frecuencia modulada, los radiodifusores tenían una nueva ventana que los obligó a buscar propuestas que explotaran la calidad de transmisión del nuevo medio y ofrecer solamente propuestas dentro del formato musical.
Es así como las estaciones WFM Rock Stereo, Radio Hits y posteriormente Rock 101 acercaron al público diferentes opciones de música en inglés. Jaime Pontones, exlocutor de Rock 101. En ese momento yo no oía radio, no tenía la más remota idea de lo que pasaba en el radio. Yo había dejado de oír radio hacía tiempo con Radio Capital, después Radio Educación, hasta que ya abandoné el radio y me dediqué a oír mis musiquitas, ¿no? Cuando en el coche ya podías poner un buen aparatito para oír cassettes, yo me dedicaba a oír mi musiquita, estaba completamente aislado de lo que sucedía en la radio y creo que también en la tele, o sobre todo en la tele. Entonces cuando estos chicos me dicen, oye, pues está esta estación de radio, yo jamás la había oído en mi vida. Creo que el día que iba a salir con mi programa fue el día que empecé como a oír a ver de qué se trataba el asunto. Benjamín Salcedo. Pues ha habido muchos programas de radio que llamaban la atención y que gustaban, ¿no? Yo de niño, te estoy hablando a los 13, 14 años, escuchaba Vibraciones en Capital, ¿no? Radio Capital, Radio Éxitos, La Pantera, eran programas, sobre todo en AM, eran estaciones donde tenías mucho acceso a la información. Mario Hernández, ejecutivo de EMI Music. A mediados de los 80 hubo como un cambio en la radio, porque empezó a estar más fuerte la FM. Y entonces fue cuando le cambiaron a Sonomil, a Rock 101, salió WFM con el formato que todos recordamos. Radio Hits siguió, pero bueno, como que se rezagó porque entró muy fuerte Rock 101 y WFM, y Stereo 100 sonaba mucho con su música disco y el High Energy, que también funcionaron muy bien en los 80. Benjamín Salcedo. Las anteriores relaciones que teníamos con este tipo de estaciones de radio eran sobre todo de AM. En FM se hacían poco. Hubo un antecedente de Rock 101 muy importante que fue WFM en la época de Víctor Manuel Luján. Ahí sí era una muy buena estación de rock. Yo creo que tener el estigma televiso detrás no le ayuda a que trascienda de esa manera, pero sin embargo era una gran opción, ¿no? Era una muy muy buena opción. De hecho ahí llegaron a ir las mejores bandas internacionales que visitaban de promoción únicamente en nuestro país. Todas iban con Víctor Manuel Luján. Tenía un programa en la noche que se llamaba el Monster Production Show, los viernes en la noche, donde estrenaba todos los discos que te gustaran, o sea, Iron Maiden, Kiss, Scorpions, todas estas cosas las oías ahí con Víctor Manuel Luján. Mario Hernández. Con la llegada de las FMs, las programaciones se fueron abriendo más, como que había más diversidad en los géneros que tocaban. Entonces ya podías escuchar a Depeche Mode, ¿no? A The Cure, que esto los empezó a tocar principalmente Rock 101, aunque ya The Cure o Depeche Mode ya tenían una discografía, pero en México las AMs nunca los tocaron. Fue hasta cuando Rock 101 empezó con la idea musical, empezó a tocar muchos de estos grupos que parecía que fueran nuevos, pero no eran nuevos. Dani Yerna. Porque no había otra estación también, ¿no? Yo creo que era Rock 101, porque era un poquito diferente, o el Universal. A mí me gusta más escuchar el Universal que todo lo que estaba intermedio de estos, ¿no? Porque de repente cosas que yo no soporto, ¿no? Entonces era el Universal o Rock 101, ¿no? Entonces ellos son los que empujaron un poquito más, ¿no? Benjamín Salcedo. En el primer aniversario, Luis Gerardo Salas agarra y dice al aire: a ver, ¿por qué no se lanza toda la banda? Que vengan aquí a nuestras instalaciones, estamos celebrando el primer aniversario de Rock 101. Y de repente, pues estábamos allá adentro, brindis y fiesta y la fregada, y de repente llega seguridad y nos dice: asómense por la azotea. Subimos a la azotea y estaba bloqueado Insurgentes, o sea, habían llegado fácil unas 2,000 personas y bloqueado Insurgentes, y todos estaban afuera de Rock 101.
obviamente inmediatamente llega policía, seguridad, ¿qué está pasando? ¿Por quién dijo esto? ¿Quién fue? Luis Gerardo escondido abajo de una mesa, de dilo tú, Lin, tú fuiste, que tú fuiste, ¿no? Casi, un verdadero escándalo. Un cuate loco llegó en una bicicleta y se metió con la bicicleta, atravesó el vidrio y rompió el vidrio. Ya te acuerdas que el núcleo Radio 1000 eran puros vidrios de la entrada. Llega y se mete con la bicicleta y rompe el vidrio. Obviamente hubo que llamar a la ambulancia porque este idiota quedó todo cuarteado. No, bueno, fue un verdadero escándalo. No sé si hubo multas a la estación, creo que sí hubo queja de gobernación, multas por provocar el desorden público y demás, ¿no? Pero fue tan simple como decir en un micrófono: a ver, muchachos, láncense para acá, es nuestro primer aniversario. Diferentes fuerzas hicieron que 1984 fuera un año importante para los jóvenes y todas sus expresiones. Si bien hoy salir a un bar, asistir a un concierto o evento masivo se entienden como actos de la vida diaria y dejan de resultar sorprendentes, hace 25 años una generación abandonó el paternalismo social y cultural para permitir la entrada de otras formas de expresión como el rock. Willy Damage. Pero en sus casas la banda escribía y en sus casas la banda se juntaba a hacer rolas y en las casas la gente se juntaba a pintar y en las casas se juntaba la gente a hacer eso que no le dejaban hacer afuera. Todos los 70, todos los 80 pasó eso. Dominique Peralta. Éramos muy distintos, todos. Había unos personajes increíbles en la estación. Pero de alguna forma nos unía algo y era el querer decir, el querer preguntar, el querer manifestar. Y el pretexto era la música, ¿no? O sea, Guillermo Salas, el tío, porque era el tío de Luis, todos le decíamos el tío, decía menos bla 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 y más tralala. Pero como que allí el tralala y el bla 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 estaban equilibrados. Y no era un bla 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 estúpido. Sí, claro que sí había, pero era muy divertido y muy creativo. Todos estos personalidades tan distintas hicieron una mezcla muy interesante que fue única, porque por ejemplo W era efectos especiales y música y las voces que se veían increíbles y una antena de millones de watts de potencia y bueno, ya hubiéramos querido, ¿no? Y nosotros con los poquitos watts y con todo teníamos un alcance muy impresionante. Los aniversarios que salíamos a la calle, bueno, de verdad miles de personas nos seguían, los conciertos se llenaban, realmente había una intimidad con el público y al mismo tiempo un anonimato alucinante, ¿no? Era así muy... Lo que tenías que tener para llegar allí era algo que decir y eso era como que lo que rifaba. Yo, si lo pienso ahora, yo creo que era eso. Jaime Pontones. Era muy padre porque aún esta enemistad radical hacía que cada uno se superara, hiciera más cosas y más creativas y más locas y más lo que tú quieras, ¿no? Yo me acuerdo que hacían conferencias conjuntas, estábamos ellos y nosotros y no, discutíamos padre, a buen nivel, ¿no? Bueno, finalmente el negro también era de la Ibero y finalmente Martín también era de la Ibero y Martín había sido mi alumno, creo. Digo, la tradición yo creo que la retoma Radioactivo, pero nada, yo debo de confesar que cuando se acabó Rock 101, apagué el radio. Paradójicamente, el terremoto que ocurriría un año después se encargaría de sepultar a 40,000 personas y destruir totalmente a 30,000 edificios. Entre estas ruinas, perdería la vida Rodrigo, uno de los rockeros más significativos de la época. Ocurrió a las 7:19, 7 de la mañana con 19 minutos. El epicentro se localiza en las coordenadas 16.5 grados de latitud norte y 103 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 350 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Fue sentido, dice el sismológico, en la Universidad Autónoma de México y se sintió en el 8º grado en las costas de Guerrero y Michoacán y de 8º grado en esta Ciudad de México. No se asusten, vamos a quedarnos
Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. 1984 fue una producción de Ibero 90.9. Extendemos nuestro agradecimiento a Gabriela Barkentin y a Leticia Santos de Ibero 90.9, a todos los entrevistados y al equipo de colaboradores que permitieron la realización de este programa. Las entrevistas fueron realizadas por Regina Dávalos, Alejandro López, Manuel Venegas, Uriel Baisel, Máximo Arosamena, Eduardo Cutino, Sergio Martínez, Raquel Misrashi y Ricardo Zamora. La captura de contenidos fue de Isabel Hernández, Santiago Moreno, Marimar del Cerro, Fernando González Gómez Maganda, Geraldine Salcedo, Ana Mazú Camú, Efrén Trejo, Enrique García. La producción corrió a cargo de Manuel Venegas y Alejandro López. El guión es de Ricardo Zamora, la locución de Regina Dávalos y Ricardo Zamora. Ibero 90.9. Inicia la conversación.